Da mucho gusto recibir en esta mañana de martes aquí en el estudio al doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador y politólogo del Colegio de la Frontera Norte. Víctor Alejandro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días. Oye, pues del Chapo, pues habría que analizarlo. ¿Qué te parece en primera instancia desde la versión oficial? Porque eso da mucho de qué hablar. ¿Qué reflexión haces cuando te enteras del tema, Víctor Alejandro? Y cómo cambia esa visión una vez que escuchas las primeras versiones oficiales. Sí, bueno, nos levantamos hace ya casi 2 semanas, ¿no? Sí. Con la noticia de la fuga del Chapo, ¿no? Fue una sacudida para la sociedad, pero también para el gobierno que preside Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque era sin duda el trofeo en términos de seguridad que exhibía este gobierno, ¿no? Tras la detención, en circunstancias también, muy difíciles de creer en términos de que un criminal tan buscado como él, el número 1, fuera ubicado en Mazatlán, en la costera de Mazatlán, ¿no? Y en esas condiciones. Y bueno, pero fue exhibido como el gran logro, ¿no? De la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto, y tiempo después, muy poco tiempo después, nos despertamos con la noticia de la fuga. Sin duda, era una sacudida, decía, para el Estado mexicano con mayúsculas, pero también para el gobierno en turno, y sobre todo ponía en evidencia que las condiciones de seguridad de un penal como el del Altiplano, pues no era el emblema de la alta seguridad que se nos había dicho. Entonces mostró la debilidad de un Estado, ¿no? Para contener y detener y mantener en la cárcel a un criminal que además era solicitado, ahora lo sabemos con claridad, por las autoridades norteamericanas para extraditarlo, ¿no? Pero el gobierno mexicano se empecinó en decir que estaba bajo buen resguardo, que era imposible su fuga, e incluso en estos días fue exhibido el video de una entrevista de Enrique Peña Nieto en donde él mostraba la alta prioridad que le tenía, que era para el gobierno, que no se fuera a fugar. Y aconteció justamente esta situación y, insisto, desnuda la debilidad del Estado mexicano frente a los grupos del crimen organizado. O sea, muestra la fortaleza, por un lado, de estos grupos y, sobre todo, de un estratega. Ahora sabemos, ¿no? Nos queda con claridad cómo es el Chapo Guzmán, y bueno, a partir de ahí todo lo que hemos visto, ¿no? Una versión que para la mayoría de la sociedad pues es inverosímil, ¿no? Que en un penal de alta seguridad justamente se cabe un túnel por debajo de más de casi 2 kilómetros. Ajá, se claro. llegue justo a un lugar en donde se baña el Chapo cotidianamente. Vemos los videos, además, que nos muestra, ¿no? el encargado de la Seguridad Nacional, y pues no podemos creer que alguien que está siendo vigilado haga esos movimientos del Chapo y en el segundo de las ocasiones o tercera que llega hasta la regadera desaparezca y pasen, luego nos dicen, 18 minutos. Es un asunto entonces también de credibilidad. Credibilidad. Es lo que está desgastado. Está desgastado. La percepción que tienen los mexicanos del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya lo sabemos, ahí están las encuestas, había venido decayendo por una serie de circunstancias, ¿no? Pero yo creo que es el golpe más fuerte, la sacudida más fuerte que ha recibido en términos de credibilidad frente a la sociedad, porque la mayoría de la población no entiende cómo pueda aceptarse la versión oficial, ¿no? De este túnel cavado sin ruido. Ahora sabemos que desconectaron los sensores. Ajá. Va habiendo más información que nos dice que había una colusión necesariamente para que esta fuga se pudiera haber dado. Y pone, insisto, al desnudo la corrupción, sobre todo, ¿no? Muestra con claridad la corrupción del sistema de justicia,
y la colusión con los encargados de administrar la justicia. Ahora, en el control de daños, David, ¿no? Que uno esperaría de un gobierno así, y bueno, ahí están los ejemplos de otros países, es que el encargado de la seguridad nacional, que es el secretario de Gobernación, debió de haber debió habérsele solicitado la renuncia, ni siquiera el renunciar, ¿no? Sino porque él fue el encargado, él es el encargado, así lo dice el presidente en la entrevista con León Krause, ¿no? De que le encargó explícitamente, día a día le pregunta cuál es la situación y sería imperdonable, dice él, ¿no? Oye, Víctor Alejandro, pero ¿qué pasa cuando escuchas las respuestas? Porque se le cuestionó. Incluso hubo una conferencia de prensa donde le fue mal, muy mal, a Osorio Chong, pero también al encargado de los penales en México. Y les dijeron, le pidieron su renuncia o usted va a renunciar. Y dice, no tenemos por qué renunciar porque nosotros cumplimos con los protocolos. ¿Esto en qué abona a todo esto que nos estás platicando? Incluso ayer veía que hubo una reunión con todo el gabinete de seguridad en donde la nota es que se cumplieron los protocolos, ¿no? Pero el señor no está en la cárcel. Y nadie sabe dónde está. Parece surrealismo, ¿no? Sí, tal Una cual. vez más porque pues sí se cumplió, pero se fugó, ¿no? Y luego a mí me parece increíble que hay incluso dos versiones oficiales. La primera de los puntos ciegos, ¿no? En donde se nos dice que por la parte de atrás, en unas regaderas especiales, Exacto, sí. hicieron un boquete. Esa es la primera versión. Y luego ya están los videos que muestran que fue en su celda. En la regadera de su celda, que es un cuadrito chiquito. Y además va y lo levanta y se pierde en... El cabello, Víctor Alejandro. El cabello es otra de las circunstancias que se nos muestra 2 días antes, ¿no? En la conferencia de prensa la procuradora nos muestra una fotografía en donde no tiene cabello y en el video vemos perfectamente que tiene cabello de muchos meses. Tiene cabello de muchos meses. Vemos un iPad o no sé qué, una tableta ahí sobre la cama, ¿no? Que dices tú, en un penal de alta seguridad. Habla de los privilegios. Los privilegios, tenía comunicación telefónica, etcétera. Bueno, eso ya todo el mundo lo sabía, pero es muy fuerte cuando lo ves grabado en un video y la forma, insisto, en que huye. Pero volvamos al control de daños, pues no se dio. Uno hubiera esperado. Sí se dan lo que ya sabíamos, se corre a gente de abajo. Mandos intermedios. Mandos intermedios, y pasan los días y bueno, y muchos analistas decían, es que no va a haber cambios, porque el presidente padece el síndrome Mejía Barón, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Mejía Barón? No hacer cambios. ¿Te acuerdas de la selección mexicana en el 94? Era el entrenador que nunca hace cambios frente a Bulgaria y termina perdiendo el partido, ¿no? Es decir, no, es muy difícil que cambie a Miguel Ángel Osorio Chong por las consecuencias políticas también, David. Es bien interesante. ¿Qué significaría que en este momento saliera el secretario de Gobernación y fuera sustituido por quién? Todo el mundo... Manlio Fabio. ¿Y eso qué significa de cara al proceso electoral 2018, la sucesión, que pondría a Manlio Fabio, que no es del grupo cercano al presidente, como lo es Videgaray o Osorio Chong, en el camino de la sucesión presidencial? O sea, parecería que le interesa más mantener el coto de poder que la seguridad nacional, entonces. Pues antes estamos, porque el mensaje por ahí va, ¿no? El mensaje es en ese sentido, cuando se debió de haber tomado una decisión y tú eres el encargado, el responsable de la seguridad nacional, tenemos que sacrificarte en términos de públicos, ¿no? Porque la situación, tenemos que hacer un control de daños frente a una situación muy grave como es esta y frente a las versiones incluso internacionales que ahora estamos viendo, ¿no? De que había una solicitud de extradición, ¿no? Y lo que pudiera significar en términos de extradición. Es decir, una de las cosas que más me llaman la atención desde la primera vez que fue detenido el Chapo Guzmán es que la expectativa era, este señor debe saber muchas cosas y debe de tener muchos nombres, y nunca supimos nada. Nunca se habló, y eso abonó a la idea de que había sido una entrega concertada, ¿no? Sobre todo la segunda, ¿no? Cuando lo detienen
En Mazatlán no hay nombres, no se dice absolutamente nada, ¿no? Y sabemos de la colusión, ahora nos los muestra él, ¿no? En términos de su poder corruptor, y no hubo información. En Estados Unidos se suponía que él iba a... Porque así son las leyes norteamericanas, si tú colaboras, la pena obtienes beneficios, que no sucede lo mismo en México, ¿no? Y entonces, 15 días antes de la solicitud de extradición, posteriores, perdón, se fuga, ¿no? Es decir, ya me voy porque me va a ir muy mal. A ver si no me extraditan, esa es la mejor lectura, ya me voy. ¿no? Sí, claro. A lo mejor no es así, pero esa es la lectura que tenemos de una situación y la forma tan absurda como se dio. Entonces, síndrome Mejía Barón, falta de acción, no hay respuesta y creo que la mayoría de los mexicanos, espero no equivocarme, tenemos la sensación de que efectivamente no pasa nada, que no hay castigo. Y eso nos lleva al asunto de la corrupción, ya lo digo, tú ya lo has estado diciendo durante toda esta plática, de la impunidad, de la falta de Estado de Derecho. Y entonces, doctor, ¿qué podemos esperar para lo que resta del sexenio desde la perspectiva de lo que sucedió con el Chapo? O sea, porque muchos se preguntan, bueno, no pasa nada, pero ¿y ahora qué? Bueno, la apuesta en este momento del gobierno federal y sobre todo de Miguel Ángel Osorio Chong para resurgir de las cenizas y ponerse otra vez en el canal sucesorio sería la reaprehensión, ¿no? Esa es toda la gran apuesta. ¿Alguien cree que esto puede suceder? ¿Esto es posible? Es muy complicado y conforme pasa el tiempo más, ¿no? Más porque le da más oportunidad para esconderse y bueno, hemos visto documentales muy buenos, ¿no? Recientemente en la televisión mostraron uno en donde se muestra claramente cómo él puede sobrevivir en la sierra de Sinaloa y cómo está perfectamente organizado ahí para que nadie pueda entrar, ni siquiera el ejército. Claro. ¿no? Y seguramente mi hipótesis es que el Chapo no está en otro país, está en Sinaloa, ¿no? En este espacio que es de él, protegido, etcétera, y que va a ser muy difícil su reaprehensión. Pero esa es la apuesta del gobierno ahora, si no se hizo el control de daños inmediato, digamos. La apuesta es reaprenderlo rápido, ¿no? Eso es lo mejor que le pudiera suceder al gobierno encabezado por Peña Nieto, e insisto, sobre todo a Miguel Ángel Osorio Chong, para volver a aparecer como uno de los viables, digamos. Pero si no sucede esto, pues ya hay muchos que se preparan para tomar el camino de Osorio Chong, ¿no? Bueno, no muchos, uno sobre todo, que tiene grandes posibilidades, aunque no sea del grupo. Menudo problema tiene el gobierno federal, ha sido un golpe certero, digamos, en términos de la credibilidad y en términos de lo que viene, porque tampoco habrá elecciones ya. O sea, ya estamos en Federales pues apenas va a la mitad de su sexenio, ¿no? Pero ya no habrá esa forma o sea, ya las cosas se dieron, así va. Este Congreso nuevo que entra es el que va a operar. ¿Con mayoría priista? Con mayoría priista, pero con muchos cuestionamientos, digamos, sobre todo a la alianza con el Partido Verde, que es otro de las debilidades que muestra el gobierno federal. Vamos a ver qué sucede. Lo mejor, insisto, para el gobierno federal es que sea reaprendido lo más rápido posible. Y si no, pues eso también abonará al descrédito y bueno, hay otros partidos enfrente que se preparan para capitalizar toda esta crisis, ¿no? de seguridad y una crisis de credibilidad. Y que sin duda ya lo hacen y lo harán con mayor intensidad. Una vez que inicie un proceso electoral. Víctor Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esto nos llevaría a otros temas, pero pues en otra ocasión tendremos oportunidad de ahondar en ello, porque sin duda nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Sí, claro, es un tema coyuntural, pero que tiene consecuencias estructurales, ¿no? A mediano, corto y largo plazo. Muchísimas gracias por lo pronto. No, gracias a ti. Gracias y buenos días. Es el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, politólogo e investigador del Colegio de la Frontera Norte.